Muy buen viernes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¡Dale, Katanga! ¡Para vos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso! Lo aplaudo, presidente, lo aplaudo. Dale, vamos a ponerla y luego qué pasa. ¿Qué? Usted no es un tipo común. Para arriba, todos con las palmas, digan lo que digan, pum, para. Estamos viendo burocracia. Mueve la cintura y así para arriba. Podrido, me tiene. Este baile es bueno, es muy divertido. Se pone más bueno si bailan conmigo. No es merengue samba, ni tampoco conga. Esto es para bailarlo y darle de bomba. Vamos para arriba de viernes. ¿Cómo anda, Jorge? Hola, Sapo. Tenía un buen tema alternativo para los viernes, pero no lo voy a probar hoy. No querés probar hoy tu tema. No, hoy no es. Es porque es polémico. Clásico viernes, clásico Dale Katanga, Sapo. Es Sí. tu día favorito de la semana. Veo, bien ahí. Laburando hasta un minuto antes de arrancar el programa, Jorge. Excelente. Mi día favorito de la semana. ¿Cómo andas, Tanito? @ Tanitus. Bien, ¿estás registrando todo? Sí, seguramente. ¿Qué decís, Tano? Muy polar. Tengo un buen buzo, ¿no, Jorge? ¿Te gusta mi buzo? ¿Buzo de viernes o no? Te lo conozco, creo que del año. Tiene 10 años por lo menos Sí, te lo conozco. Es un buzo con mucha atracción. Mucho se habla en esta emisora. ¿Qué da esta música, perdón, Alvin? Sensualidad. Sensualidad, invierno. Sí. Sensualidad invernal. A mí me da programa matutino de los 90. No, esto me da noche, Sapo. Sí. Esto me da noche. Me da noches de Cinemax. Me da noches de ISAT. 360. Me ¿no? da Skinemax. Me da cuando. ¿Te acuerdas del canal 360 vos o no? No. ¿O no me 365 acuerdo. de cable? Sábado de noche había unas pornosoft. ¿Vos sabés que estaba pensando? En eso hoy. ¿No era el 98 y el 99? Bueno, dos canales claves. Mirá. ¿Sabés qué? Me estaba acordando, Sapo, hoy. Me voy por una tangente que nada que ver. Hola, Jorge. Viste que Sabrina Carpenter. Sí, la vi. Sabrina Carpenter, la de. Polémica tapa de los Rolling Stones. La de Expreso, saca una tapa, no importa, pero el tema es que tiene una tapa de un disco ahora, o de un single, ya no sé ni lo que sacan los muchachos hoy en día. Ya no se sacan más discos, no sé ni lo que va a sacar Sabrina Carpenter. Pues Sabrina Carpenter es una rubia bastante hegemónica y saca un disco, lo que sea, y la tapa es ella de, digamos, arrastrándose con un hombre que no llegamos a verle por encima de la cintura, pero es un hombre que tiene un traje puesto que la tiene agarrada del pelo. Sí. Y eso generó todo un debate con respecto a si se está sexualizando de más, etcétera. ¿Te acordás que nosotros vivimos una época, Sapo, donde había un canal en el cable que a partir de las 11 de la noche pasaba pornografía? Sí. Prácticamente, No ¿no? era pornografía. Erotismo. Era erotismo. Erótica. Cinemax tenía tenía sus sesiones hot. Canal 365, si no me equivoco, 360 también. César, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Creo Bien. que el término es softcore. Softcore, sí, claro. A lo que voy. No había genitales. No había genitalidad, es un buen apunte. Erótica, softcore, lo que sea. Lo que te quiero decir es que hemos dado una vuelta en la rueda del puritanismo y la sexualidad, en la cual, Sapo, hemos vivido todas las épocas ahora, ¿no? ¿Y dónde vivimos ubicás? la época donde en el cable, en el mismo canal que vos mirabas películas, llegó a un punto que se convirtió en una cosa pseudo-pornográfica. Y ahora el péndulo llegó al nivel de que un artista pop saca una foto medio sugerente y ya la están queriendo crucificar por sexualizarse. Bueno, pero mirá, la tapa de la Rolling Stone, no sé si la viste, Jorge, te la muestro, acá la tengo. La conozco. ¿La viste? Sabrina Carpenter desnuda por completo, simplemente que su... Desnuda entre comillas, porque no llegás a ver nada, está de perfil. No se ve nada. Simplemente No ves ni sus senos, ni su derrière. Es muy parecido a lo que podría ser una tapa de Madonna en los 80, ¿no? Totalmente, Sapo, esto no es nada. O sea, no, Y esto estaría generando un revuelo. Esto escandaliza a alguien. Pero ¿sabes o lo sea, que más me mató de es esta tapa, Jorge? increíble. Que en tapa está Sabrina Carpenter, ¿no? Después de Rolling Stone Interview, o sea, la clásica entrevista central de Rolling Stone, ¿no? En paréntesis, esto es bien del Sapo de que la Rolling Stone saca una portada que es polémica, Sí. con una artista pop del momento, semidesnuda, llamale como quieras,
Y el sapo se pone a leer los contenidos a ver qué tiene esta edición de Rolling Stones. Claro, pues hace cuánto que no consumo Rolling Stone, mucho tiempo, o sea, Dale. la revista, ¿no? ¿Qué promete Rolling Stone? Está obviamente la entrevista central con Sabrina Carpenter, Stephen Smith, no sé quién es. Mucho gusto. Eric Church, Otro, mucho gusto. Mucho gusto. Preguntale a Cristel que viene hoy Sí. más tarde. Alexandria Ocasio-Cortez, sí, la entrevista Claro. política de la Rolling Stone. nunca Exacto. falte, Congresista demócrata, Sí. neoyorquina, muy conocida. progre. James Gunn, James Gunn, el director de cine, va a dirigir la nueva Superman. bien, bueno, ahí está. Yo no tenía ni idea. Por ahora, 0 vengo, porque Sabrina Carpenter. Vos venías tampoco 0 de 0. 0-0. Carlemagne Dagod, que me imagino que- Charlemagne Dagod. Sí. Uno de estos raperos. Un rapero sí, nuevo ahí, está, sí. que metió un hit. No importa. Y le da el Es crack. muy conocido. Y le da el crack. Dije, vos, realmente estoy. ¿Pero qué hace para la vieja guardia? ¿Estaba haciendo algo para la vieja guardia de la Rolling Stone? Para ahí, los sapos, al para los final sapos que agarran la Al Rolling final, Stone. en el último lugar está Joan Baez. Dije, Joan Baez, Al fin un nombre para el que sapo. conozco, la puta madre. Bueno, hay algo para todos, Sapo, como fácil Sí. desviarse. Tiene un contenido para todo lo que te imagines. Ujú. Bueno, vamos a saludar oficialmente, después nos metemos, Jorge. Dale. Arroba Alvin Green, emperador de la consola, la bisagra de FM del Sol. Estaba arroba Wiki Macana, que ayer recibió mensajes de la parentela, mandándole un beso. Mucho para hablar de Maca Saavedra hoy. Hubo mucho para hablar, ¿no? De su. Bueno, ¿cantó o no cantó? Esa es la pregunta. Ahora lo vamos a hablar. Ahora vamos a hablar. Y está él, ¿no? Un bastión del youtubismo, ¿no? Arroba César Giacosa, el Switchermaster estrella de la transmisión espacial de ese canal que tiene FM del Sol, que es mágico. Buenas tardes para todos. Sapo, Seba, de Placas TV, Qué grande Seba. me manda este mensaje Ujú. y me dice, un amigo me contó que el 4 también tuvo su época de softcore en los 90s. ¿Ah? El Sapo sí tiene que acordar de esto. ¿El No. 4 en un momento se ponía erótico? Yo me acuerdo de la dimensión desconocida del 4, que era los viernes de noche. Ujú. Puede ser que era franja verde. Había algo que se llamaba franja verde, si no me equivoco, Jorge, que imagino que tenía que ver justamente con ¿Será eso? el alto voltaje erótico de lo que Que se le diga estaba ya alto emitiendo. voltaje es ¿Se acuerdan hermoso. de la película Especies? Sí, Especies es género sexploitation, ¿no? Que es una película que está al límite. Era una película de ciencia ficción. Del año 95. Era una película de ciencia ficción, pero que podías ver, por ejemplo, una película donde aparecían senos, Yo recuerdo haberlo visto relaciones con el 4. sexuales. Especies, no. Especies, Sí. sapo, No llegué. sapo Seguro especies. si ves imágenes Sí. que no podemos poner en YouTube, te Ajá. recordarías. Sapo No. especies. No, bueno. Aliens en, Andá a mirar forma, Especies aliens hoy. en forma de mujeres rubias. Ah, bueno, pues que no es Critters, no tiene que ver. No tiene nada que ver, vale, Catán. No, pero la dimensión desconocida, bueno, la conociste, Jorge. La serie la conozco, no la vi en el 4. Pasaban también los viernes 13, los viernes pasaban cine de terror en Canal 4. Claro. Que era un gran espacio. Me acuerdo de ver de refilón Que tenía otro nombre antes. Poltergeist. Antes de llamarse Viernes 13 tenía otro nombre Sí. que ahora me olvidé. Pablo Stoll se acuerda. Hace poco en una nota con Pablo Stoll se acordaba de esto. A todo esto, y Decime. acá vamos a lo importante, porque ya vamos a movernos de tema. Hay mucho para hablar hoy, mucho. Hoy viene mucha gente a Fácil Desviarse. Viene Frenando Medina. Viene Cristel Latequi para hacer la parte número 2 del especial Grange. El sapito se saca las ganas de ser granjero. Vamos a hacer un tier de los mejores unplugged del Grunge. Me encanta. Vamos a definir cuál es el mejor. Y no vale decir el de Nirvana porque van a traer otros en la categoría. Sí. Se picó todo en Medio Oriente. Y Israel atacó a Irán. Ahora Irán está atacando a Israel. Es mucho para hablar de ese tema. Pero antes de todo, vos sabés que me llega este mensaje, Sapo. No me llega al WhatsApp del programa, que es el 097-441-443, sino que me llega a mi número personal de una fuente que me dice: fuentes bien informadas nos revelaron que Maca Saavedra no se atrevió a dar un salto muy importante en su carrera artística como solista al rechazar la invitación a cantar en un restaurante de la noche montevideana. Según pudimos saber, este hecho ocurrió en La Cabrona, en medio de shows de algunos destacables cantantes que le incitaron en varias oportunidades a subirse al escenario sin éxito. Al ser consultada por las razones del rechazo, dijo: no están las condiciones dadas.
estamos conduciendo mi proyecto musical con bajo perfil paso a paso. O sea, Maca Saavedra tuvo la oportunidad de ser solista y de iniciarse en el mundo de la música y no agarró viaje. ¿Explicaciones? El otro, Maca. No, por en el favor. otro, que lo escuche Acá toda la acá se audiencia. habla al aire, Maca. Mi explicación para Sí. defenderme es que me estaba por ir y además, si yo cantaba ahí, iban a explotar los vidrios. Esa fue mi justificación. O sea, solo me considero buena cantante en la ducha como muchas personas. No iba a cantar en un boliche. En público. Claro, en público. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste en público, Sapito? No, nunca. ¿Nunca? No canto público. Acá canto, a veces, porque acá no hay público. Acá somos 4 gatos locos. Vos, como muchas figuras del Sol de primerísimo nivel, tenés planificado un viaje en breve. Sí. Antes de que te vayas de viaje, yo voy a traer acá gente que va a tocar alguna canción de los Gypsy Kings y vos tenés que cantar al O sea, aire. me siento tranquila si el sapo nunca cantó en frente a gente porque no me siento tan mal de no haber cantado Voy a ayer traer- en el cumpleaños de un amigo. boludo. Voy a traer a alguien acá. Puede ser alguien, una única persona, o pueden ser varios. Eso lo vamos a definir con producción. Que van a tocar Volaré, versión Gypsy Kings, y vos vas a tener que cantar. ¿Ah? Por favor. No Prepárate. tengo problema. Jorge. Prepárate. No tengo problema cantar. Es un temón como Volaré. ¿No te gustaría? ¿No te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Sabes lo que pasa? Que hay que tener la voz del señor Reyes para poder cantar esa canción. Tiene un golón. Al cielo infinito. Es muy difícil, es muy difícil. No. Vamos allá. No me tires a la cancha sin preguntarme si quiero entrar. Y por si fuera poco, cantando en los Gypsy Kings. Bueno, ahora que hablaste de Jaime, charán, charán. Tunun, tunun. Sapo, ¿te vino la...? Esto lo podemos traducir y se lo podemos trasladar al resto de la audiencia de FM del Este es Sol. el programa deportivo de Jorge, que pregunta desde ese lugar tan Jorge Valmeli el Sí, fútbol, sí. que hace mucho más interesante al fútbol. Exacto. ¿No? ¿Sintieron? Pará, ¿Qué? porque déjame hacer la primera pregunta a mí. Dale. Jorge Valmeli, el día que Uruguay le ganó a Ghana por penales, ¿dónde vio el partido y cómo lo celebró? No lo vi. Listo. Ahora sí, puede seguir. ¿Les vino? ¿Qué pasa? Es uno de los videos virales del Sí, canal sí. de Instagram de la Mesa de los Galanes. Sí, claro. ¿En serio? Rafa preguntándole dónde vio el partido, Jorge contestando que no lo vio y Rafa destratándolo, insultándolo y con ganas de pegarle. Porque se dio una discusión después de que me dijo, no viste cuando la picó el loco. No sé qué es que la picó el loco. Después de muchos insultos, me explicó qué fue ese momento y tuve que ir a verlo y ver cómo la picó el loco. Pará. Ya que abrimos esta beta. No sabía esto, Jorge. Me estoy entrando ahora. Fue un viral. Fue un viral. No positivo para con mi figura. No, te bueno, podrás por imaginar. eso. ¿Realmente sabías que Uruguay jugaba ese día o no? Sí, sabía. ¿Y qué estabas haciendo? No lo recuerdo, pero no lo estaba viendo. No lo estabas viendo. ¿Está? Listo. Refuerza lo que acabo de decir, que te interesa poco y nada el fútbol. Sí. Soy poco futbolero. Por eso es tan interesante que hable de fútbol. No quería hablar de fútbol. Te quería preguntar a vos, y me gusta que lo enganches por ese lado, si sentiste y si la audiencia sintió algún tipo de nostalgia, vayan a la transmisión de YouTube, cuando vieron este momento, un momento de mucha nostalgia sudafricana, nostalgia del proceso Tavares, ya lo hablamos en algún momento en el programa, el maestro Tavares saca esta autobiografía, su autobiografía, y ya hubo un evento donde se cruzaron muchas figuras del proceso Tavares. Tenés, por ejemplo, no sé si lo tenés por ahí, Cecitar, hay un video que básicamente los distintos jugadores que pasan. No estaba, por ejemplo, Suárez, no estaba Pero Cavani. mandaron video, tengo entendido. Mandaron videos varios, ¿no? Jorge, ¿es una sinagoga eso donde se presentó el libro? No tengo idea qué es este lugar. ¿Ese salón dorado? ¿Por qué trataste del Salón Dorado de la Porque Intendencia no tiene como pinta de sinagoga. Nunca ¿El Salón entré en Dorado? una ¿Nunca entraste a una sinagoga, no sé cómo son. Y bueno, hay como una iconografía similar. ¿Ah, sí? Mirá este video. Describilo. Lo vi. El video es el maestro Tavares presentando su autobiografía. Y como gesto, digamos, de sorpresa, fueron buena parte de los integrantes de la selección de Sudáfrica 2010. Y creo que alguno más se coló, que no estaba en Sudáfrica. Y lo fueron saludando uno a uno al maestro. Algunos con apretados abrazos, otros con un beso y seguimos de largo. Un Scotty, un Rusito Pérez que lo abrazó con fuerza. El maestro Tavares con
bastón, obviamente, ¿no? Con alguna dificultad para caminar. El Cebolla, mirá el Cebolla, está hinchadito el Cebolla. ¿No, Alvin? ¿Cómo? Ahí estaba el Tata. ¿Quién es el Tata? No, el Tata, sí, el Tata González. Estamos viejos, está Victorino. ¿Cómo pasó el tiempo? Y Papelito, que fue el último en saludarlo y con quien se fundió en un abrazo, ¿no? Pues Papelito es medio. Tiene una beta política, Papelito, Alvin. Desasname un poquito. ¿Tiene una cosa medio de militancia? Que una al maestro por otro lado, no tenés ni idea. Está bueno, ahí estaba con el papelito de abrazo partido. Sapo gordofóbico, plantean acá en el chat de YouTube. No, pero a ver, me llamó la atención ese Cebolla. Grande, absoluto, de todos los tiempos. El primero en saludarlo fue Godín. Y tengo entendido que mandaron unos videos también. Bueno, esto puntualmente, Jorge, no me generó mucho porque ya todo esto lo vi como cuando se dio el homenaje. O sea, periódicamente vemos como... Vos sos un nostálgico de Sudáfrica, ¿no? ¿Fue uno de los mejores momentos de tu vida? Yo creo que a Sudáfrica se le puede mirar de dos lugares diferentes, ¿no? A ver. Pocas veces disfruté tanto de un momento como cuando el loco la picó. Estaba en lo de Juanchi, de hecho estábamos mirándolo juntos el partido. Buscame música del Mundial de Sudáfrica. Rodamos por el patio de Juanchi cuando terminó el partido. O sea, imagínate. Y fueron festejos largos después. Ahora, dicho esto, ¿no? Habiendo dicho eso. Porque yo creo que hay una cosa que no se está reivindicando en su justa medida cuando se habla del maestro Oscar Washington Tabárez, ¿no? Tabárez es verdad que agarra, digamos, o sea, hay que recordar también que Uruguay clasifica ahí en el Anca de un Piojo para llegar a Sudáfrica. Había muchos cuestionamientos con la figura de Tabárez, sobre el equipo, el rendimiento. Llegamos a Sudáfrica en un grupo, Jorge, te doy cuenta vos porque no tenés ni idea, ¿no? Contame. Un grupo que no era el grupo de la muerte, precisamente. Ghana. No estaba Ghana. Estaba Sudáfrica, el anfitrión, que era como... estaba Francia, sí, Francia era, digamos... El equipo complicado. Pero en el anfitrión siempre hay un tongo para que siga adelante, sí, ¿no? Para que no quede eliminado al toque. Sí, y estaba México, que México siempre se entrevera en la discusión, nunca llega a nada, ¿no? Contra Francia jugamos, o sea, fue un partido friccionado, empatamos, no hubo grandes chances de gol. Y aparece, para mí, la persona que cada vez se recuerda menos, que fue más importante de ese mundial, que fue Diego Forlán, que se hizo de la Jabulani, que era esta pelota que tenía unas características muy particulares, que era la forma en que en el aire doblaba. Estuviste al aire en esa época, Sapo. Yo te produje notas para hablar de la Jabulani y cómo era la fisionomía de la Jabulani y todo. ¿Se te acordás que fue un debate álgido de la Jabulani? Bueno, sí. Forlán, goleador del Mundial y elegido el mejor jugador mundial. Por eso Diego Forlán estaba despegado en esa época. Jugamos contra la peor Sudáfrica de mucho tiempo. Sí. No tengo ni idea, pero jugamos contra Sudáfrica, que era el anfitrión, pero hicimos pedazos. No pasaba nada, con Sudáfrica no pasó nada. Le ganó a México 1-0 porque en ese momento también teníamos a Suárez y Cavani que andaban volando y hicieron una triangulación de 70 metros de pase y cambio de frente que terminó en un golazo. ¿Dirías que tuviste al pic Muslera? No. Dedicarle unos segunditos a analizar la figura Muslera. No. ¿Por qué? No. Porque está mencionando los jugadores de aquel momento y yo quiero preguntarle por uno específico. Estuvo bien, pero su pique fue unos años después. Sí, no fue ahí. Estaba recién ¿No? quedándose fijo en el arco. Claro, entonces, ¿Cómo estaban esas manitas? pasamos de fase? No hubo problemas. No hubo problemas. Y bueno, y aparte atajó el penal que tenía que atajar. Pasamos a octavos de final, Jorge, y no nos cruzamos contra una Alemania, contra una Inglaterra, ¿no? Contra, no sé, cualquier equipo europeo de fuste o contra una potencia de Sudamérica. Nos cruzamos contra Corea del Sur. Que si bien, digamos, en los últimos años también ha elevado su nivel de juego. Está en un crecimiento como potencia futbolística. Y es exportador de jugadores de fútbol, sobre todo de Inglaterra. Corea. Era con eso. Y ahí sí, yo tuvo el hombre de la máscara de hierro también. Y ese fue el mejor jugador, el mejor partido de Uruguay, para mí, en el mundo. ¿El de Corea? El de Corea. Con un golazo de Suárez y un segundo gol de Suárez, porque la muerde perfecta cuando Forlán le tira un centro ahí medio envenenado y la manda a guardar. Ahí fue cuando todos supimos que Suárez iba a ser el futuro de la selección uruguaya. Pasamos. Además, ese gol enganchando hacia adentro y dándole con comba, lo vimos 500 veces después. En 500 veces.
El mejor partido de Uruguay, coincidimos que fue ese Sí, contra sí, Corea, sí, ¿no? Entonces, Jorge, nuestro mejor partido fue contra Corea del Sur, ¿no? Contra un equipo competitivo. No era ni A ni nuestro palos. nivel. A nuestro nivel. Y ahí pasamos a jugar contra Ghana, la esperanza africana en el continente donde se jugaba el Mundial. ¿Qué concepto tenés de. Porque ya defenestraste a Sudáfrica, ¿no? Siempre se habló de la física africana, ¿no? De que el jugador africano que tiene una física privilegiada que le permite, por ejemplo, una velocidad importante. Y Sí. que se anotan 3 años después. Sí. Bueno, está. África. ¿Qué era Ghana para vos? ¿Era una amenaza? No, África, Nigeria, Camerún, Senegal, si se quiere. Ghana nunca estuvo en la conversación. Llegó ahí porque llegó ahí. No sabemos por qué. Tenía a Kevin Prince Boateng como una de sus figuras. Y después tenía 2 o 3 jugadores absolutamente espantosos, incluyendo su bolero. Contra esa Ghana jugamos en cuartos de final, Jorge. No recuerdo. Y ahí tuvimos, digamos, la verdadera mano de Dios, mucho más importante que la de Maradona, que fue la mano de Luis Suárez, que ataja ese cabezazo en la línea, es penal, lo echan, la manda para afuera el de Ghana, vamos a penales, Pega en travesaño. le trae Saño para Y sale afuera, afuera. y vamos a penales y el loco la pica. Y ahí Y pasamos ahí a la semifinal. Tenemos video. ¿De no qué? de ese partido, no de cómo la pica el loco, Ah. sino video de Jorge Valmeli. Voy a revivir, Bien, voy a perfecto. revivir ese momento de Rafa destruyéndome ahora en otro segundo programa. Exacto. Segundo programa en donde soy destruido, perfecto. En el partido Uruguay gana, el loco la picó, pero no sé qué significa picarla. No sé qué es, la picó. ¿No sabes qué hizo? No. Claro, porque podría tener 2 acepciones futboleras. La de picarlo. Sí. O la de picarla que la pudrió. La picó ahí en la Ah. está, No se sé picó. qué es, la picó. Se picó, se ¿Vos no cayó. sabes, no sabes qué hizo Abreu en ese partido? No, no lo vi. La Aparte te mira ya con odio, ya dice... Sí, sí, con un desprecio total. Y vos con tanto cagado, porque acá me estoy metiendo en un terreno que es con... Porque estaba viendo por dónde venía la mano. Estaba viendo por dónde venía la mano. Tremendo, Y Jorge. además, Valmeli era nuevito en la mesa. Sí, claro. Era de los primeros programas. No sé por qué estoy haciendo este repaso de Sudáfrica que todos los uruguayos menos vos. Te pregunté si te conocen, sentías nostálgico. Pero que es como. Yo creo que lo estoy haciendo como para ver si no estoy teniendo un deterioro cognitivo. No, Básicamente, no estás cagaza, po. Estoy haciéndolo Yo lo para que te- eso. yo Y lo que te quiero pregunté decir- si esto te da Jorge, lo que te nostalgia. quiero decir es, te estoy dando como la versión menos edulcorada de cuál fue el camino rumbo a la semifinal. Porque Uruguay terminó cuarto en un mundial después de muchísimo tiempo. El camino que es la recompensa. El camino rumbo. Fue un camino que no estuvo empedrado, no fue un camino de brasas. Fue un camino bastante aceitadito y sin mayores resistencias y con un porcentaje importante de culo y algo de fútbol. ¿Estás diciendo que estábamos para más? No, estoy diciendo que estábamos para lo que estábamos. Porque cuando nos cruzamos con una selección en serio nos pintaron la cara que fue Holanda, por más que muchos digan, no, Holanda en un momento estuvimos a punto de hacerle partido. No nos pintaron la cara. Ah, bueno, y ahora vamos a entrar en el Jaime Rosismo de 3 millones. Cero Jaime Rosismo. Lo que He menos visto quiero, el partido varias veces. Lo que menos quiero es inflar ese recuerdo falso y esa ucronía de hubiéramos Sí. ganado. Pero teniendo Suárez el otro partido Sí. y no nos pasaron por el río. No nos pasaron para arriba. Fue un partido. Jugaron a media máquina, los holandeses. No tenían mucho más. En el partido contra España tampoco hicieron mucho más que eso. Y dicho por el ex de Shakira, Piqué, dijo que prefería a Holanda que a Uruguay de rival en la final en ese momento. Y toda la selección de España prefería a Holanda que a Uruguay porque creía que Uruguay iba a ser un rival más difícil. Está, Lo dijo el propio Piqué. bueno, está. Y lo dijo en una entrevista en España. Te No digo tenía- honestamente. No lo dijo entrevistado acá por Buizán. Ponele que existe Dios y Uruguay pasaba, porque le habíamos rezado a algún Dios, y Uruguay le ganaba a Holanda, cosa que Y era si cosa Suárez no imposible. hubiera sido suspendido. Ah, y también, y si contra Colombia Suárez no había mordido. Sí. está, y si No, Suárez- en y si Colombia, Suárez- y si Suárez Colombia en 2014 sí nos pasó por arriba. nos pasó por arriba. Sí, ese partido sí nos pasó Y por también arriba. fue el Isi Suárez, ¿no? Y si Suárez no hubiera Sí, mordido. pero ahí no había chance. Está. Colombia era mucho mejor selección. Está bien, está Holanda bien. fue mucho más parejo. Hizo un buen partido Uruguay. Pará, sapo, con Holanda nos robaron a 3 manos. Ah, y ahora está. Ya. Pero, Sí, Nos Rafa- hicieron un gol fuera de juego, sapo, callate la boca. No había Mensajes más. que llegan. un gol en offside, una roja que no sacaron y perdimos 3-2.
Perdimos 3-1, hicimos un gol en el 94 con un bochazo de ahí, cuando Holanda ya estaba 3-2, Holanda pensando en la haber echado final. uno y no cobrado un gol que le cobra. Sapo, tenés menos fútbol que un pollo, cerrá Yo sé la que la boca. gente se va a calentar, porque yo quiero sacarle, porque quiero ir al punto importante de lo que sucedió ayer, que es la presentación de la biografía de Tavares. Pobre Sapo, nos cagaron a patadas y te olvidaste. El recorrido fue un mundial épico, se disfrutó como nunca. Uruguay era una fiesta. Fue una fiesta. Uruguay fue una fiesta. Celebramos, incluso que perdimos con Holanda. Después Alemania no nos pintó la cara. A Alemania sí le hicimos un buen partido. Sí, era un partido donde los dos equipos jugaban. No había presiones. Amistoso. Holanda para mí mostró carpeta y no despachó como nos iba a despachar. Perdimos con Alemania también, Jorge. O sea, perdimos. O sea, si fuimos cuartos, perdimos dos partidos. Ningún partido se perdió igual en un plan 6-1. No, eso en el 86. No, eso fue en el 86. A lo que me refiero es que nadie te pintó la cara salvajemente. Sí. A lo que voy es el Mundial de Sudáfrica 2010 la gesta más importante del maestro Oscar Washington Tavares? Y yo digo que no. Algunos me dirán, bueno, está bien, puede ser la Copa América 2011. No, es la Copa Libertadores de Peñarol del año 1987. O sea, Peñarol sale campeón por última vez de América, después vino Nacional 88, ¿con quién? Al mando del equipo Oscar Washington Tavares. En lo que sí fue una final realmente épica que hasta el día de hoy la gente no se puede sacar de la cabeza. Manchas y no manchas. Entonces yo hoy vengo a reivindicar al Oscar Washington Tavares, no sé entrenador de Peñarol de la Copa Libertadores de América de 1987. No me la puedo sacar de la cabeza, no sé cómo fue la final, así que no. Estábamos hablando de algo que une, que es la selección uruguaya y Sudáfrica, y vos decidís dividir, hablando de Peñarol. Porque así es el Sapo. ¿Te gusta dividir? No. ¿Te gusta No, dividir? porque Te regodeas en los mensajes que llegan. Le Porque gustan las grietas. ya vi que miró por el refilón, miró por la cornisa del ojo un mensaje que llegó puteándolo y ya le gusta. Porque nadie lo reivindica por ese lado. Todo el mundo, Ni él mismo se reivindica eso. Ni él mismo reivindica eso porque es una etapa tan pasada de su vida que le importa mucho más todo lo que hizo con la selección y cómo unió al Uruguay que una victoria con un equipo. Alvin, Sapo, la Copa América no existe para vos. Sapo, sos un termo. Copa América ganó el Pichón Núñez en el 95. O sea, no vamos a reivindicar la Copa América como un hito. Ganaron las Libertadores como la ganó Peñarol en el 87 con Tavares como DT. Eso sí fue un hito. Y a Tavares tengo entendido que vos le preguntás, no el micrófono, sino en la cortita, ¿no? El profe, estoy seguro que está mintiendo el en la Sapo cortita y te dice... Se jacta de, no es al aire, no lo puede decir. Pero te está mintiendo a cara de perro el Sapo. Como lo de Santiago de Chile nunca en la vida. Y te lo dice así. Y no puede seguir porque se quiebra. El maestro nunca pronunció esas palabras, y menos en ese tono. Capaz el profe se lo saca. Nada, tenía para decir eso solamente, Jorge. Lee algún mensaje de los que llegan. No muchos era que ningún llegan, Sapo. mensaje. No era- Lee, dale, lee. No era ningún mensaje. Lee uno, un mensaje. ¿Pero por qué? Al No, 097-441-443. Que me regodee en lo que es Lee un mensaje. la mitad más uno, no necesito. Sapo, la radio es diálogo. No es solamente vos hablándole a la nada. La gente contesta. Quiero que leas un mensaje que te llega. Uno. Lee uno. Uno. Anda la puta que te parió, Sapo. Uno. Me pediste uno. Ese fue el Sapo tenía que seleccionar un mensaje. Ese fue el más liviano que pudo agarrar. Porque el resto es de gente que obviamente está íntimamente celebrando conmigo y dándome la razón, Jorge. Salimos cuartos en un mundial que fue muy importante para lo que era el historial reciente de Uruguay en selecciones. Pero el último partido realmente épico que tuvo, el de Ghana también. Yo no sé cuál fue más épico de los dos. Y me gustaría una encuesta. César, perdón que te saque. ¿Qué partido fue más épico? ¿La final de Santiago de Chile, de Peñarol América de Cali con el gol de la Fiera Aguirre en los descuentos? ¿O el partido Uruguay gana por el Mundial de Sudáfrica? Es una estupidez lo que estás preguntando. Voy a ir con esa encuesta. No hay. Y apelo a la barra carbonera. No me dejen solos. Vayan al No me chat. dejen solos. Vayan al chat de YouTube y voten. Es No lo me dejen único solos. que va a pasar. Gente de Peñarol que no tiene más de dos de cabeza va a decir, ay, no, la Fiera 87, ay, la Fiera. Tampoco dividas. ¿Qué tal? Yo nunca me burlé de la gente nacional, Te has burlado si te
sistemáticamente. Te has burlado sistemáticamente y deberían ir a votar en esta encuesta en tu contra, Sapo. Yo lo que te digo es que fiera. el maestro Oscar Washington Tavares tiene dos partidos épicos. Ajá. Épicos como Sí. no hay, salvo el maracanazo. O sea, está el maracanazo, la final de Chile 87 y Uruguay gana. Ni siquiera te niego de que tenga épica el 87. Te niego la comparación con lo de Sudáfrica. Es una Pasaste a estupidez. semifinales de un Es mundial. una estupidez. ¿Qué tanta? Vos, pará. Tampoco, vos, dejá que la gente vote. Pero la gente va a votar. ¡Ay, real! la Tavares fiera! tuvo dos Y partidos épicos. La gente con un poco de cabeza va a decir, no, el loco la picó, salimos todos a festejar. Está bien, hacé tu Uruguay. lobby, Alvin, si querés. Yo creo que, objetivamente, como un apasionado del fútbol, no tengo dudas sobre. Bien, Alvin, bien. Alvin es lo más grande de todo el grupo Magnolio. Ya está la encuesta en la transmisión de YouTube. Vayan al canal del Sol en YouTube. Voten. Partido más épico. Peñarol, América 1987. Uruguay gana 2010. Está en ustedes mandarle un mensaje al Sapo. ¿Es un mensaje de apoyo, de respaldo? ¿O es un mensaje de qué mal le es el fútbol Sapo? Yo haría otra pregunta. ¿Hay alguna pregunta más estúpida en la historia del fútbol? No está como opción, no está como opción. Oh. ¿Lo hicimos bien, dicotómico, uno u otro? Pero tiene sentido lo que estoy proponiendo. O sea, porque estamos hablando del maestro Oscar Washington Tavares, el técnico más importante desde que tengo memoria de Uruguay, tanto a nivel de selecciones como clubes. Punto. O sea, y él tiene estos dos partidos. O sea, y nadie más tiene dos partidos como los que tuvo el maestro. O sea que lo celebro. Saludo al maestro Oscar Washington Tavares y vamos a leer su libro. Bueno, Sapo, ¿Qué pasó? Llueven misilazos en Teherán, en Teherán. Teherán. Llueven misilazos en Tel Aviv, también ahora más recientes. Y drones. Hay novedades de Oscar Andrade, el PCU, el tema del Fosboc. Hay un... Lo podemos mandar ahora, cortito. Está el video de este Yamandu Orsi que lo único que podemos hacer es hacer una mínima reacción. Pará, mirá Mínima la foto esa reacción. del profe y el maestro. Qué linda foto del profe y el maestro Fotón juntos. ese, ¿no? Son dos gotas de agua. Ya no sé quién es el profe y quién es el maestro. Sí, sí. No sé cuál de los dos es profe y cuál es maestro. No era la sede Para del mí son lo mismo. No era la sede del PSU porque había problemas en el PSU. no se podía. Entonces definieron hacerlo en el Salón Dorado. Sí, claro. Alguien me dice que hay referencias bíblicas en las paredes del Salón Dorado. Por lo menos Mirá, estaba tan errado, venía Jorge, por ahí. cuando dije que era una sinagoga. Para entrevistar a un maestro hace falta un profesor. Está esta imagen de Orsi. No sé si amerita algún tipo de análisis o comentario. Es otra estampa del fútbol porque viene de parte del apoyo de Yamandu Orsi al programa Pelota al Medio. ¿Hay algo, una palabra que quieras dedicar a esta imagen? ¿Hay algo? O sea que me perturba mucho, ¿no? ¿Te perturbador? Porque es otro Orsi, es James Orsi. Describí esta imagen. ¿No? ¿Qué es? Es lo más Describila. parecido a Sean Connery haciendo de James Bond de la década del 60. Describí esta imagen para la gente que no lo está viendo. Estamos en el Auditorio Nacional del Sodre, en la escalinata, para los que no la conocen, una escalinata señorial que te lleva hasta el primer piso donde están los palcos. Alfombra roja. Alfombra roja con bordes dorados. Bueno, claramente hubo un... No sé de qué versaba el evento, pero Pelota al medio. La barra joven estaba presente en abundancia. Mucho guacho. Apostados a lo largo de la escalera, ¿no? De abajo hacia arriba. Orsi está a los pies de la escalera, parado, rodeado de la barra joven, haciendo el gesto de bigote para arriba o de estoy embufado. No sé cuál de las dos. Me parece que es un bigote para arriba, ¿no? No es estoy calzado. ¿Qué? No me mires No así. sé cuál es la diferencia. El gesto es el mismo. No, ¿sí? bigote para arriba te lo tenés que calzar abajo en la nariz, bigote para arriba. También lo puedes hacer. Este es una mezcla de bigote para arriba, estoy enfierrado. Capaz es un nuevo gesto tupa. Chicos, ¿No? es la clave. Es una mezcla de las dos Activen, cosas. Activen. Bueno, pero, No hay nada más lindo que punto suspensivo. Pero lo que voy es que Orsi está muy fina estampa de Orsi. O sea, tiene mucha onda y me hace acordar de James Bond. O sea, Hondero. elegante. Está más flaco Orsi, creo. Hoy que estoy mirando cuerpos, miré de Cebolla. Está más flaco. Ahora miro el del presidente. No, me parece que la tarea del presidente también es... Aumentó el patrimonio, pero bajó la panza. Bueno, está. Eso yo no lo dije. ¿no?
Bueno, pero te pregunto. Te pregunto. Es como sembrando suspicacia. No, sobre que No, está más flaco, objetivamente. Aumentó su patrimonio, objetivamente. Pero no me digas que no, si no está como. Está en pose langa. Digamos. Sí, claro. Calza bien rodearse con la barra Es la foto con más aura que ha sacado Yamandú Orsi hasta ahora. Sí, yo la cambiaría por esa foto que sacó, ¿se acuerdan? Para la foto de presidencia de las instituciones y pondría esta. Sí, la ¿No? foto esa presidencial tiene muy poca aura. Esta otra foto es brillante. Sí, señor. Capaz quiere que le conviene un tiro. Dice, No. Está. Es viernes, pero con juicio. Es viernes, pero con juicio. Quizás. Música de arranque, sapo. Vos, Viernes, pará, pero con juicio. Porque se nos apilaron los muertos, Jorge, como te decía el otro día. Y cuando estaba por hacer. ¿Otro in memoriam? No, bueno, pues no, o sea, la coyuntura necrológica nos llevó a hablar de Brian Wilson, el líder de los Beach Boys que se murió esta semana. Pero el día antes se había muerto Sly Stone, que por suerte se murió porque estaba. Lo digo desde un lugar que no lo tomen a mal. ¿Cómo? Pero la gente, por suerte, ahora va a empezar a escuchar a Sly Stone porque por lo que se ríe. ¿Por suerte se murió? No. ¿Qué? Ay, ¿cómo saber? No, es increíble. ¿Cuál es el concepto, no? Sapo, cuando fallece una figura de nuestra cultura y nuestra arte, no puedes decir por suerte se murió porque ahora la gente lo va a escuchar. Arranque mal claramente la presentación de la No lo canción. podés decir así. No podés plantearlo así. Qué bien que ahora lo va a escuchar más gente porque se acaba de morir. Bueno, No. ese es el concepto que quiero dar. O sea, hay toda una generación que no sabe quién carajo fue Sly Stone y Sly and the Family Stone. Ahora que se murió, por lo menos te cruzaste en un reel de Instagram a este flaco y viste que estaba despegado y dijiste, mirá, ¿quién es este? Y fuiste a Spotify y lo terminaste escuchando. Si no se moría, eso no iba a pasar. Dale, y ahora- no estaba sacando nada nuevo. Pasa la canción, Sapo, dale. Estamos hablando de una persona que lo pongo en la misma batea que Hendrix, que Janis Joplin, que James Brown, que los Doors. Es un grupo que tocó en Woodstock, que era una banda multirracial, políticamente muy activa, que fusionó géneros mucho antes que cualquiera. O sea, gracias a que existió Sly and the Family Stone, existió Parliament, existió Funkadelic y existió todo el funk de los 80s y los 90. Vamos a escuchar una canción que, entre otras cosas, tiene lo que intuyo es la primera vez que un bajista haciendo funk slapea. ¿Sabés lo que es el slap, Jorge, no? Sí, claro. En el bajo. Que es lo que hoy día todos conocemos por flea. Es golpear la cuerda con el pulgar bien fuerte. Exacto. Casi como una percusión. Sí, exactamente. Ese gesto técnico lo popularizó justamente Sly and the Family Stone. Me vas a vender que Sly inventó el slap, ¿no? Un límite, te pido. No lo inventó, pero Larry Graham, que era el bajista de Sly and the Family Stone, creo que la primera canción conocida con slap, con bajo slapeado, es esta que vamos a escuchar a continuación. Un detalle, la pata local de esta canción. Dale, la conexión uruguaya. Es que dale. ubicás la canción Cerebro, Orgasmo, Envidia, Sofía de Martín Buscaglia. No. ¿No la conocés? Bueno, es un temún que tiene muchos samples pequeñísimos de muchas canciones. Yo que sé, de Phil Collins. Y hay un pequeño sampleo de esta canción. No sé si es el bajo de Graham o no. Pero en honor al finado Sly Stone, vamos a escuchar este funkazo del año 69 que es Thank You. Conflicto entre Israel y Hamas y la incursión en la Franja de Gaza. Israel definió atacar nuevamente a Irán. Esta vez, según los especialistas, de una forma mucho más contundente. Fueron más de 100 objetivos importantes en Irán los alcanzados. Incluye instalaciones nucleares, emplazamientos de misiles, mataron a altos comandantes militares y también a científicos nucleares, en lo que Teherán calificó de una declaración de guerra. En este momento hay una retaliación por parte de Irán, que está mandando misiles y drones para responder a lo que entienden es un ataque absolutamente injustificado en medio de discusiones, ¿no? Irán estaba por sentarse en la mesa con Estados Unidos para seguir discutiendo su plan de desarrollo nuclear.
Benjamín Netanyahu, el primer ministro, habló, Jorge. Sí, hizo un comunicado bastante extenso. Si querés podemos ver algún fragmento. César, ¿tenés por ahí las declaraciones de Benjamín Netanyahu? Donde cuenta un poco esta operación. Esta operación israelí que desembarcó ayer en suelo iraní. Escúchenlo y hacemos un poco de la traducción junto al sapo. To the brave people of Iran, and I have a message for them. No, sería el, Our fight sería is not with el you. anterior. El Esa- anterior esa del es la otro. parte- esta es la parte Porque en esta, donde esta es una segunda parte. Le habla a los iraníes. Exacto, sería el anterior, César. Si tenés por ahí la otra parte, vamos a arrancar por ahí, que es como arranca el comunicado del propio Netanyahu lo hace Netanyahu. mientras estaba en curso el ataque y en algunos casos ya había culminado, ¿no? Exactamente, sí. Así que vamos con la primera parte, si les parece. Vamos con la primera parte, si les parece. La que está puesta con el número 1. Y después vamos con esta otra. Porque son distintas, ¿no? Sería la declaración de Netanyahu cuando habló el primer ministro israelí. Bueno. Estos son imágenes del ataque en Irán, que es lo que pasó después. Primero habló Netanyahu y básicamente se los cuento, porque ya que estamos, Sí. se los cuento porque es en español. Habla de esta operación que es Rising Lion. ¿Cómo lo traducís esto, sapo? León alzándose. León alzándose, bueno, es el León alzándose, es una operación donde Netanyahu lo que plantea es lo siguiente. Irán viene en un camino de poder enriquecer uranio y con eso hacer armas nucleares. Lo que plantea Netanyahu es, si Irán ahora da este paso extra en su camino nuclear, se vuelve una amenaza porque tiene la capacidad de hacer bombas nucleares que pueden llegar a Israel rápidamente. Se estima, Sapo, que los misiles que tienen ahora, por ejemplo, pueden en 12 minutos estar ahí en Israel. Y está el tema de la intercepción o no del domo de hierro y las capacidades que tiene Israel de aguantar un ataque de esas características. Acá tenés a Netanyahu, vamos a escucharlo. Este es lo que decía a la población israelí, pero al mundo entero. De hecho, es un mensaje hablado en inglés. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue Ahí for está, as many Netanyahu days as it explicando lo que takes. dice Jorge. O sea, Irán está muy cerca de finalmente llevar el uranio enriquecido a ojivas nucleares, lo cual significa una amenaza importante para Israel. Entonces tenemos que atacar preventivamente. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Acá está Iran diciendo has taken cuánto uranio va a steps producir that it has Israel never para taken producir bombas before. atómicas. Steps Después podemos to leer weaponize. el Lo último que informe. dice que Irán tiene la capacidad de hacer 9 bombas nucleares con la cantidad de uranio enriquecido que Bueno, tiene. hubo un informe de la Organización Internacional de Energía Atómica hace poco sobre el despliegue del programa nuclear de Irán, que controvierte un poco las palabras de Netanyahu. Ahora, el debate es, bueno, Netanyahu y Israel tienen más información de inteligencia que Estados Unidos, tiene más información que la Organización Internacional de Energía Atómica. Sí, lo que pasa es que también Estados Unidos venía en negociaciones con Irán. Entendemos que porque sabe que Irán está en un camino de armarse de forma nuclear. Y tuviste, por ejemplo, la historia de Estados Unidos, Irán y el acuerdo nuclear es larga, pero básicamente durante la gestión de Obama hubo un acuerdo donde básicamente Estados Unidos planteó darle plata a Irán y hacer un apoyo económico a cambio de que Irán no se arme y no continúe una avanzada nuclear. Ese acuerdo los demócratas y Obama lo marcaron como un éxito, entendiendo que era la forma de que Irán no continuara por este camino. Sin embargo, del punto de vista republicano fue un error. Fue básicamente darle plata a Irán, terminar siendo socio de Irán de alguna manera por la puerta de atrás, llamarle como quieras. Perdón, este sábado iba a haber una reunión entre jerarcas norteamericanos y autoridades de Irán justamente por estas negociaciones. No, pero te vuelvo al tema de la Organización Internacional de Energía Atómica porque en abril hubo una suerte de reporte de sus autoridades máximas hablando sobre, por ejemplo, Irán está dejando o no entrar a los inspectores a los emplazamientos de enriquecimiento de uranio. Dicen, de 2021 que no nos dejan entrar, ¿no?
nos han negado el acceso a los datos registrados de las plantas de producción de centrifugadores, pero sí pudieron poner cámaras, ¿no? Y esas cámaras permiten algún tipo de monitoreo del trabajo que está haciendo Irán en esos lugares. Irán dice que no, que en realidad ellos están reportando todo, están siendo absolutamente transparentes. La OIEA dice no tanto, pero sí entienden que están teniendo un cierto control sobre el desarrollo nuclear de Irán. También dicen que las actividades de enriquecimiento con salvaguardia no están prohibidas en sí mismo en Irán. Y dice, el hecho de que Irán sea el único estado no poseedor de armas nucleares en el mundo que produce y acumula uranio enriquecido sigue siendo un motivo de seria preocupación. Es decir, ¿por qué Irán, que se compromete a no desarrollar armas nucleares, sigue enriqueciendo uranio? Bueno, sospechamos eso. De todas formas, no podemos decir que Irán en este momento esté con capacidad para producir bombas nucleares en poco tiempo, aunque las fechas son siempre arbitrarias, dijo Grossi, que es el capo máximo de esta organización. Dijo, no están lejos, puede ser meses, no años, no semanas, como dijo Netanyahu en su alocución, ¿no? Ese acuerdo que yo te mencionaba antes entre Estados Unidos e Irán cayó y ahora el gobierno de Donald Trump estaba buscando negociar de alguna forma sin éxito por ahora. Por lo que interpretamos, venía sin tener éxito. Ya hubo antes un ataque a un desarrollo nuclear en Irán que se lo atribuyó en su momento a Estados Unidos, que fue un ciberataque que destruyó buena parte de la infraestructura de avance en investigación nuclear de Irán. Andá a saber, viste, de dónde vino, cómo vino, hasta qué punto llegó, pero ese había sido un ataque en su momento. Bueno, Netanyahu en esto que escuchábamos, básicamente lo que dijo fue que lanzó un ataque preventivo. Podemos decir que si Ahora fuera... que Maca tiene algo para decirnos. Dale. Sí, que estaba buscando lo que te había leído de Grossi, del organismo de la energía atómica, que lo que dijo fue que la situación en Irán es profundamente preocupante porque las instalaciones nucleares nunca deben ser atacadas y ahora están hablando en la ONU. En este momento lo que dijo fue la planta donde Irán producía uranio enriquecido hasta el 60% fue destruida. No hay indicación de que la zona subterránea donde están las salas de enriquecimiento hayan sido atacadas. Y lo que dice es, hay contaminación radiológica y química en las instalaciones de la central nuclear Natanz en Irán, después del ataque de Israel, que es manejable con medidas de seguridad adecuadas. También plantea ese problema. Eso es todo un tema. O sea, hasta dónde atacar un recinto nuclear no te produce una catástrofe de proporciones. Sí, gigantescas, Sí. obvio. En este caso, Netanyahu plantea el foco como que este ataque, que perfectamente podría iniciar una guerra, es un ataque preventivo para una guerra que podría venir después. Entonces, el objetivo sería ese, evitar que en un futuro Irán pueda atacar a Israel. Entonces lo atacan ahora, Irán está atacando a Israel ahora mismo. Claro. ¿Tenés un No, video? perdón, hay una cosa también. O sea, Israel ya había atacado a Irán en otras oportunidades. En ese caso habían sido centros militares muy puntuales. Había asesinado incluso aparte de la cúpula del ejército iraní. Eso porque Israel asegura que detrás de los ataques de Hamas estaba Irán. y de Hezbollah está y la coordinación estratégica, militar y económica de Irán. Y lo que dicen es que Irán en este momento está en su punto más bajo desde el punto de vista militar como para hacerle daño a Israel. Y por eso Israel está haciendo esto ahora, después de haber hecho una serie de ataques previos. Ahora sí, ¿les parece si nos metemos en el mensaje que dio Netanyahu a los iraníes? A los iraníes de a pie, porque le habló también fue un discurso de como 7 minutos, donde hablando en inglés, le habló en un momento a los estadounidenses, pero también le habló a los iraníes. Esto es lo que les decía. To the brave people of Iran, and I have a message for them. Our fight is not with you. Our fight is with the brutal dictatorship that has oppressed you for 46 years. I believe that the day of your liberation is near. And when that happens, Quiero decirle al pueblo valiente de Irán que nuestra pelea no es con ustedes, es con el régimen que los tiene dominados desde hace más de 4 décadas. Creemos que el día de su liberación va a llegar pronto. Esto le decía a los iraníes y después le habla a la comunidad internacional y lo que decía es, creemos que si Irán logra armarse de forma nuclear, esas armas nucleares pueden terminar en los proxies iraníes y esto puede llevar a un terrorismo nuclear que el mundo nunca ha visto.
Básicamente lo que plantea Netanyahu y su gobierno es que si Irán consigue armas nucleares, eventualmente le puede dar esas armas nucleares a otros grupos, como puede ser Hezbollah, Hamas, etcétera, y ellos con esas armas nucleares podrían hacer atentados terroristas. Un dato, Jorge, pues le dicen, Estados Unidos, ¿cuánto sabía? Bueno, Estados Unidos obviamente había sido informado del ataque, de hecho habían sacado aparte de su personal en Irak, ¿no? Lo habían trasladado a otras zonas. Estábamos al tanto de todo, dijo Donald Trump. Claro, y dijo, creo que ha sido excelente el ataque, le dimos una oportunidad y no la aprovecharon, por lo que decías vos, o sea, estábamos negociando con Irán, las negociaciones no estaban andando, recibieron un golpe muy duro, recibieron un golpe tan duro como cualquier otro y aún hay más por venir, mucho más, dijo Trump, que dijo que había sido avisado de este ataque y estaba, digamos, alineado con Netanyahu en la acción. Si bien en abstracto, Sapo, porque alguien ponía jocosamente un mensaje diciendo necesito que el Sapo me diga qué pensar sobre este tema, luego va a llegar ese momento donde el Sapo le va a decir qué opinar sobre este tema, pero existe la discusión en abstracto, si querés, de cuál es la autoridad moral que tiene alguien para pedirle a Irán que no tenga armas nucleares. Israel, que todos asumimos que es una potencia nuclear y que tiene armas nucleares y que ataca unilateralmente, sin el aval de la comunidad internacional al que le parece, tiene autoridad moral para decirle a Irán no tengas armas nucleares porque vos las podés usar. Estados Unidos, que es la potencia que usó armas nucleares contra una población civil en un momento, tiene algo para decirle. Hay un consenso de la comunidad internacional que incluye a la Organización de Energía Atómica de que Irán no tendría que desarrollar armas nucleares por las amenazas que le ha hecho al Estado de Israel, de que quiere básicamente sacarle la faz de la tierra. A eso te iba. Existe una discusión ética, si querés, que es interesante darla en el plano abstracto intelectual. Después está un consenso internacional de que Irán no debería tener armas nucleares y que es un Estado que ha amenazado a Estados Unidos, a Israel, ha llamado a su destrucción. Te habla del gran Satanás, que sería Estados Unidos, y el pequeño Satanás, que es Israel. Te dice que Occidente es un bloque que está corrupto, que debería abrazar el Islam. Y vos tenés una cosa que es el timing, ¿no? En este momento, Israel cada vez estaba más solo y con menos aliados, acusado de un genocidio por las acciones en la Franja de Gaza. Te voy a poner un ejemplo concreto. Francia, un país que había sido bastante crítico con las cosas que venía desarrollando Israel en la Franja de Gaza. Ahora con este ataque, Macron dijo, bajo ningún concepto Irán debería tener armas nucleares, sería un peligro para todos. Este ataque nuevo es también un momento donde el gobierno de Netanyahu viene muy golpeado, Israel viene muy golpeado en el plano internacional. Bueno, este ataque también es una forma de poner el foco en otro lugar. Sí, te agrego una cosa. Repito, no es el primer ataque de Israel a Irán en los últimos meses. O sea, no. después del 7 de octubre, Israel determinó que como Irán está detrás de Hamas, tiene el derecho a atacar directamente a Irán, algo que fue muy controvertido en la comunidad internacional. Este ataque es una escalada en ese conflicto que por ahora, si vos ves los analistas internacionales, se entiende que Irán va a devolverle el ataque a Israel, Israel va a repeler el ataque con su domo, ¿no? ¿Cómo es que se llama? El domo de hierro. El domo de hierro, y que hasta ahí llegará la situación, pero lo que va a generar seguramente es que el ataque a Israel haga que Irán defina no seguir con las negociaciones con Estados Unidos, bajarse del Tratado de No Proliferación Nuclear, es decir, todo el trabajo que ha hecho la comunidad internacional para tratar de arrimar posiciones con Irán, bueno, con esta acción de Israel, claramente se vuelve a foja cero, lo cual no está bueno para la comunidad internacional. Capaz que sí le sirve políticamente a Netanyahu, como decías, en este momento. Pero sí, a lo que voy. Esa es una lectura, ¿no? Y lo otro es que Irán dice, Israel dice, esto no terminó, o sea, puede haber más ataques. La otra lectura, yo qué sé. Esa es una lectura. Vamos a contarla. La lectura que te dicen de Israel es, está todo bien con eso, está perfecto. Ahora, yo tengo un país al lado mío que se está armando de forma nuclear y nadie parece pararlo. Estados Unidos está negociando, no tiene suerte. La comunidad internacional, la ONU, no puede ni mandar un inspector a ver qué es lo que está pasando. Lo lamento, muchachos. Perdonen si con esto retraso sus negociaciones que nunca llevan a ningún lado, pero yo me voy a defender. Pero no está claro que este sea el único lugar donde Irán podía desarrollar armas nucleares. O sea,
no está claro que Irán no pueda seguir con su proyecto. No, Por eso por eso nadie, digo. nadie tiene muy claro todavía. Por eso todo hace parecer que es otra acción más en esta escalada de conflicto con Irán, con una Irán absolutamente disminuida desde el punto de vista bélico y atada de manos porque sabe que, digamos, lo puso el propio Trump, ¿no? Israel tiene el poderío armamentístico más importante del planeta, en gran parte provisto por Estados Unidos. O sea, como dicen de Irán. Irán no tiene ninguna chance en una guerra con Israel, porque aparte que está Estados Unidos atrás, solo con el poderío de Israel ya perdería 10-1, y eso obviamente Irán lo sabe, tiene que responder, pero el daño que hace es mínimo. No es tan lineal como eso, ¿no? Pues, yo qué sé. Putin habló hoy con Irán y básicamente habló con Irán y con Israel. Y con Irán el mensaje fue que condenaba este ataque unilateral de Israel. Y el mensaje para Israel fue que quiere volver a la senda de negociar como comunidad internacional para evitar que Israel tenga armas nucleares. Entonces, no es tan sencillo como decir, bueno, no, Israel hace lo que quiere. Hay gente que banca a Irán, tenés intereses de China, tenés intereses de Rusia. Por eso, no es tan fácil no es tan lineal como decir, bueno, Irán, lo importante Israel hace lo que quiere y dale que va. Lo importante, y la última vez que alguien estuvo acá hablando sobre Rusia y Ucrania, dijo, Rusia no va a invadir Ucrania, al otro día Rusia invadió Ucrania. Lo impensado siempre que dicen puede pasar. ahora es, esto no va a escalar un conflicto global, porque justamente hay potencias que están, digamos, haciendo de contrapeso para que esto no se vaya de madre. Pero tenés por ahí, César, están 2 uruguayos en este momento en Israel. Fueron invitados por la embajada para recorrer Israel y aceptaron y fueron. Son 2 intendentes, del salteño Carlos Albizu y de Paysandú fue Nicolás Olivera. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, está en este momento en Israel. Tenemos, él salió vía Zoom en Esta Boca es Mía, programa de Canal 2, ya lo saben, y lo sacaron vía Zoom a Nicolás Olivera, y si lo tenemos por ahí, estaría bueno bicharlo, porque se da en un momento, Sapo, que es increíble. Mirá que siempre hablamos de la pata local de las cosas. Mirá lo que fue esta salida de Nicolás Olivera, que estaba en este momento bajo protección, porque había iniciado ayer la operación israelí. ¿Pero ese no es el bar Congreso de Paysandú? No, no sabemos bien dónde está. Míralo. Cuento cuántas veces sonó esa sirena. ¿Y qué pasa después? Desde que yo estoy en Israel, 3. Desde que estoy acá en el campus, 2. Bien. ¿Y pasa algo después? ¿O qué les explicaron? No, ¿Suenan no por qué? Porque se supone que... Conversando con usted. No, obviamente que nada grave, pero capaz que no ahí, pero en alguna otra parte. Mi pregunta es, que suene la alarma. Porque cuando suena la alarma, o sea, es una alarma, no se crea que es una alarma del teléfono, despertador, es una alarma que se escucha de toda la ciudad. No, por supuesto, es como un toque de queda, una alarma. Y porque se presume, tienen alguna información de que se viene un ataque, ¿no? Los más ¿Qué margen de ventana se le da a esa presunción? Justamente, esa está buena la pregunta, porque depende de dónde viene la alarma y qué alarma es. Yo obviamente no soy un experto en el sonido de la alarma, pero me dicen los de acá que suenan distinto, y de hecho acá todo el mundo tiene una aplicación que le indica qué tiempo maneje para ir al búnker, ¿no? Pero es distinto cuando, o sea, no se olvide que Israel es un país muy pequeño, ¿no? Es un estado muy pequeño, en donde no es lo mismo que venga la amenaza de algún lugar vecino, a que de Yemen, por ejemplo, o que venga de Gaza, que estamos muy cerca, en donde ahí la respuesta tiene que ser inmediata, le avisan que tiene que bajar a un lugar o tirarse en el suelo, a que venga de Irán, por ejemplo. Porque ahí estamos más lejos, obviamente. Entonces, lo de ayer, o sea, el otro día, lo de ayer sucedió que, ahí, discúlpenme, pero están, a ver. Se tienen que ir. Muy bien. Supongo que estará por sonar Alarma. la famosa alarma. Estaba lista la conversación. Acaba de sonar yo los tengo que dejar. No se preocupe, intendente. Un abrazo. Hablamos más tarde.
Ahí tenés, Sapo. Estaba Nicolás Olivera Jorge, saliendo vía Zoom y en un momento me suena la alarma, me voy. Es una tragedia lo que está viviendo la humanidad y en particular lo que está viendo la gente que vive en Israel, en Irán, en Gaza. Pero te traigo la pata local. Sale un uruguayo para acá para hacer un coso, me suena la alarma, me voy. Imagínate. ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que me sacó el partido esto. O sea, el intendente de Paysandú reducido a una persona que está en un campus, en un búnker. Exacto. Tratando de... Le faltó como la analogía. Es como... No es lo mismo que de Salto nos tiren un misil a Paysandú. Intentando explicarle, intentando explicarle a la gente, claro. Miren que esto no es como que suena la alarma del celular. Acá es una alarma que la escuchás por todos lados. Pero le faltó como la analogía local, como para que la gente entendiera. Sí, claro. En este momento siempre Israel... respeto, pero está todo bien. En este momento Israel bajo ataque, los iraníes están devolviendo el golpe y tenés a Nicolás Olivera, Carlos Albizu que están ahí y suena la alarma y se acaba el Zoom. Estaba solo Olivera, ¿no? En este Zoom estaba solo Olivera. Sí. Creo que Albizu estaba colocando los refrigerantes en el aire. Sí. La gente ponía los mensajes, necesito que el Sapo me diga qué pensar. No. ¿Necesitan que los intelectuales, los artistas, la gente de la cultura, del pensamiento, les digan qué pensar en política? Cuando se mete un artista o un intelectual a hablar de los temas importantes de la sociedad, ¿les importa o les chupa un huevo? De eso va a hablar Fernando Medina, nuestro columnista estrella. Fácil se impone. Fácil desviarse. Dicen que la cultura es muy importante, pero ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina. Una de las número 1 en el ámbito cultural, Pía Superviel. Mando un mensaje hace un ratito que pone: fascinada con el microciclo de Cristel, hablando de la Cristel Granjera junto al Sapo. Si se le suma que hoy va frenando, viernes perfecto. ¿Cómo andás, Fer? Bien, un beso para Pía. Fernando, saludos para ustedes. Sí, ¿puedo Sapo, hacerte una Jorge? pregunta? Una encuesta que hicimos hoy en el canal de YouTube. Está el resultado parcial. No pude escuchar el arranque, Sapo, no pude pensar. Maestro Oscar Vamos a Goyeta dedicar Tavares, minutos a esto. Te toca directamente a vos, sos un librero, acaba de sacar un libro, maestro, su biografía. Y el maestro Tavares tiene muchas cosas para contar y tiene los dos partidos más épicos de la historia reciente del fútbol uruguayo. El pasado es Maracaná. Historia reciente, él fue protagonista de dos partidos más épicos del fútbol uruguayo. Sí, claro. Uruguay gana 2010, Peñarol América de Cali 87. 31 de octubre. ¿Cuál fue más épico? Para mí, en lo personal... Épico, Fernando. Épico. Tenía 5 años. Bueno. Ya está. Amanecer en la vida. Sí. No es lo que opinó la mayoría, ¿no? Me quedó impresa para siempre la alegría de toda mi familia, de mi hermano y de mi padre, muy especialmente. Sí. No después sale, de aquellos 120 minutos muy vacíos para un niño. Sí, claro. Pero que de pronto explotaron. Sí, por Uruguay En eso que gana, nunca más. votó un 53% de la audiencia y por Peñarol América votó un 46%. O sea, no es lo que piensa la mayoría. La mayoría piensa que es más épico Uruguay gana, ¿no? Porque algunos más ya votaron por Uruguay también. La otra pregunta es, ¿qué logro es más grande? ¿Pasar a semifinales en un mundial o ganar la Copa Libertadores de América? Anotá como idea qué es ser épico. ¿Qué es lo épico? Lo tenemos que abordar un día. Bueno. Palabra muy bastardeada, ¿no? Y nos remite a la cultura fuertemente. Por cierto que sí. Lo mismo que nuestro tema hoy, Varsovia, agosto de 1939. Presta atención, Sapo. Agosto de 1939. La invasión alemana de Polonia es inminente. Los historiadores dicen que para Hitler la victoria militar, la dominación política no son suficientes, que su ambición también es aplastar al enemigo en la guerra racial y cultural. Eso significaba en ese prólogo de la guerra empezar a asesinar a los judíos, por supuesto, pero además de manera muy específica matar a las élites polacas.
Entonces, y acá voy a citar un libro, escribe el historiador Saúl Friedlander en un libro monumental que se titula El Tercer Reich y los judíos, publicado en español por Galaxia Gutenberg en dos enormes volúmenes. Unos 60.000 polacos pertenecientes a distintos círculos de liderazgo, cuyos nombres se habían recabado a lo largo de 2 años de preguerra por parte de la Gestapo, iban a ser eliminados. La operación sería camuflada en parte bajo directrices que pretendían asegurar la seguridad de las tropas y en general del territorio ocupado. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, eligió el nombre clave de Tannenberg para la campaña de terror. Este nombre evocaba la victoria de los ejércitos alemanes sobre las fuerzas rusas en Tannenberg, Prusia Oriental, en 1914, constituía a su vez una represalia simbólica contra los polacos por la resonante derrota que habían infligido a los caballeros teutónicos en aquel mismo lugar a principios del siglo XV. ¿Quiénes eran estas personas? Con nombre y apellido, que no meramente judíos. ¿Cuántos eran? 60.000 fueron finalmente, según las estadísticas que han reunido los historiadores. Hicieron un listado de 60.000 personas que había que aniquilar. Sí, ¿y quiénes eran? Eran clérigos, actores, ex oficiales devenidos en políticos, activistas, académicos, intelectuales polacos, de cuyo silenciamiento más efectivo dependía entonces el éxito inmediato de la ocupación. Un hecho espantoso, la operación Tannenberg, que sin embargo, si queremos valorarlo así, deja muy en alto la imagen del hombre de pensamiento y de saberes humanísticos y artísticos, ¿no? Capaz de despertar las conciencias, capaz de generar una reacción y, por lo tanto, de preocupación para los dictadores de este mundo. Este es un adelanto de mi próximo libro, Sapo. Se titula Ni 5 de bolilla. Y el subtítulo es Para una historia cultural de la participación de los intelectuales en los grandes debates, en el que, si bien admito incondicionalmente que con el tiempo la influencia de los intelectuales en la ciudadanía, en los gobiernos, bueno, ya no es la de otras épocas, se ha sofocado un poco, bueno, postulo una explicación ahí. Como que de un modo nuevo algo les devuelve a los intelectuales, a los miembros más doctos de una sociedad, los más doctos, los más creativos, el respeto perdido. Indudablemente, vamos a admitir esto desde ya, el lugar de los intelectuales hoy, ¿no? Y ahora te voy a hacer una pregunta, se la voy a hacer a Jorge también, los oyentes pueden participar. De la publicación de Yo Acuso, la imborrable carta de Emile Solá en el diario La Aurora en enero de 1898, no sé si la leyeron, la muy expresiva carta, después hay que ver, me parece que se olvidaron de ponerle un título, firmada por trabajadores de la cultura, exigiendo al gobierno uruguayo que denuncie y condene el genocidio contra el pueblo palestino. Bueno, de Yo Acuso a esto que leímos hace unos pocos días acá en varios medios, el peso de la palabra y los pronunciamientos de los intelectuales y artistas en la consideración y sobre todo en las decisiones del poder político, bueno, cayó. Y una pregunta es ¿por qué? Si porque el mundo cambió o porque nadie ha logrado el impacto que logró Solá en aquel momento, por ejemplo, ¿no? Podría haber una tercera explicación. Bueno, sí, quiero contar un poco eso para entender hasta qué punto aquello que fue una chispa, digamos, encendida por un hombre de pensamiento, por un novelista, tuvo un impacto muy concreto en la realidad y es, digamos, la impresión que nos causa eso respecto de cómo ha sido la historia de aquel amanecer del siglo XX hasta nosotros, respecto de eso, respecto del lugar que tienen los intelectuales en los debates y sobre todo el valor de su palabra. Tengo una respuesta a esa degradación. Ya lo sabés vos. No la degradación de Dreyfus, sino la degradación de los intelectuales incidiendo en los designios del país. De aquel Everest de la capacidad transformadora, ¿no? Creo que es el punto más alto que podemos considerar de un escritor, digamos, pronunciándose y transformándolo todo. Un novelista escribe una carta abierta y de pronto un hombre injustamente acusado es absuelto. Francia, ahora sí, es una república. A esta planicie un poco inaudible que tenemos ahora en esa misma materia, salvo que me digan como noticia de último momento que el presidente Orsi finalmente respondió
la misiva que firmaron, por ejemplo, Leo Maslía, Fernando Cabrera, Luciano Superviel, María José Santacreu, Alicia Torres, Hortensia Campanella, Héctor Guido, Edu Pitufo Lombardo, entre un montón más. Es una lista realmente grande. No hubo respuesta. No sé si le llegó el... No hubo respuesta No hubo oficial. respuesta. No hubo respuesta Bueno. oficial, que sepamos. Pudo haber no habido... se acusó recibo. Claro, muchos de ellos tienen vínculos con la izquierda. Asumimos que estaría a la mano, por ejemplo, una conversación con algún dirigente vía WhatsApp, ¿no? Haciéndole llegar esto y una contestación en privado. En público, nada. En público, nada. Que es lo que contaría, ¿no? Sapo. No. Me parece que me voy a adelantar a opiniones. Entonces, Dale, sapo. Mira, te voy a decir una cosa, simplemente. No es lo mismo una carta de intelectuales, sobre todo a artistas, y me importa subrayarlo de artistas. Hay de los dos, ¿viste? Porque tenés así a Luciano Superviel, a Alicia Torres. Opinando sobre temas geopolíticos, ¿no? E históricos, que cuando un colectivo de intelectuales de una disciplina en particular se pronuncia masivamente en contra de un tema. Entonces, te contrapongo esta carta que incluye a muchos artistas, porque los nombres que leíste, los que la gente conoce, son músicos, sobre todo, y algún actor, ¿no? Héctor Guido. Sí. ¿No? Y su nulo efecto en, Hay el cine también. la postura de, digamos, del Ejecutivo. Versus la carta de economistas en contra del plebiscito de la seguridad social impulsado por PIT-CNT, que me parece que tuvo otro impacto diferente a este. ¿Por qué? Porque cuando... ahí tenés 2 grados de cercanía. Sí. El de la especialidad y, por supuesto, el corporativo, no sé cómo escribirlo. Creo que sigue teniendo más peso cuando un colectivo se pronuncia sobre su métier específico, Claro, sí. que cuando artistas se meten en temas Israel... Ahí tenemos, sí, un sofocamiento o una, no sé, un proceso de irrelevancia creciente, no sé. La pregunta que atraviesa todo mi libro, insisto en esto de que estoy trabajando sobre esto. ¿Cómo se llamaba? Ni 5 de bolilla es el título. Esa pérdida de influencia, ¿a qué se debe? A una reestructuración social, no sé, algún concepto así bien difícil a lo largo del tiempo, al lugar marginal que han pasado a ocupar las humanidades en la cultura, o, como sucede a veces en el fútbol, ¿no? Una generación es la generación dorada, después viene otra, la que no le va tan bien, a que estas voces inteligentes, eruditas, que seguimos teniendo, seguro que seguimos teniendo, ya no son tan arrojadas, tan potentes, tan eficaces, como, por ejemplo, aquellas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Tenés 2 posibilidades concretas para manejar el porqué. El porqué de esa cualidad apenas audible de los pronunciamientos de artistas, de intelectuales. ¿No pasa que ahí metemos, pues me pregunto, ¿no? Porque la premisa es interesante, pero la pregunta es, ¿no estamos metiendo 2 cosas distintas en la misma bolsa? Porque artistas intelectuales, para mí, tienen impactos muy distintos. Y pero, te pongo un ejemplo típico. Pero ¿no? confluyen mucho, Jorge. Confluyen pila, claro, confluyen pila, pero... Muchas veces un artista es un intelectual. No siempre, pero te voy a poner un ejemplo, ¿no? Para mí son varias cosas. Hay una que tiene que ver con lo mediático, ¿no? Que capaz que ahora, con los nuevos medios que hay, capaz que no tiene tanto peso la carta firmada, sí tendría peso el video, ¿no? Capaz. Interesante. Capaz ponerle la cara en un video de redes sociales, ¿no? Hacer una linda edición donde vos veas los bombardeos en Gaza, niños que están muriendo, etcétera. La imagen de determinados artistas que salen y dicen ¿por qué Yamandu Orsi no se pronuncia? Corte a un video de Yamandu Orsi diciendo tremendo, tremendo, tremendo. Y ahí otro artista pasa y dice no es tremendo, es un genocidio y la verdad que es tibio no pronunciarse, no sé qué, papá. Ahí tenés un paso hacia nuestro tiempo. Capaz que eso tiene un golpe de efecto mucho más poderoso en estos tiempos que una carta larga firmada publicada en un semanario. Incluso impresa en papel, lo mismo que aquella, la carta de Solá, si vamos a considerar los factores que la volvieron tan eficaz, tan explosiva, uno es ese. Se publicó en La Aurora, 300.000 copias, el diario que de inmediato se convirtió en el diario de los hombres de pensamiento en Francia, y era una cosa nueva en un montón de sentidos, la circulación de ese periódico. Primera plana de La Aurora, insisto, una tirada grande, dirigida
digamos, en esa primera plana al presidente francés de la época, Félix Fauré. Es una referencia ineludible, ¿no? Mirá que no lo contrapongo como que una cosa es mejor que la otra. No, Lo que digo es pero aquellas de aquel tiempo y la de nuestro tiempo tal vez debería ser otra. Cada época tiene su medio que impacta más sobre la política que otros. Capaz que en esa época, si hubieras hecho un concierto de ópera para pasar un mensaje y en el medio haces una pausa y aparece una serie de intelectuales contándole a la audiencia algo, no hubiera tenido el mismo impacto que una carta pública. La novedad sin duda es un factor. Te pongo un ejemplo de campaña que me parece que obviamente no ha sido exitosa en el sentido de que todavía nos siguen apareciendo o no sigue apareciendo la información sobre el destino de desaparecidos. Pero la campaña mediática que antecede a la Marcha del Silencio con figuras relevantes de la cultura y la sociedad, yo creo que hizo que mucha gente que era escéptica de pronunciarse sobre el tema terminara decantándose para el lado de los familiares. Los artistas, una producción fotográfica muy potente. Muy potente, por eso abrazados de una foto. Sí. Yo creo que es una campaña donde intelectuales que no necesariamente capaz que puedan desarrollar conceptualmente o argumentativamente por qué es importante la causa, visualmente es tan impactante, tan poderosa la campaña, que hace que mucha gente que o no le interesa el tema o estaba más del otro lado que de este lado, haya dado un paso. ¿Cómo nos suena la expresión trabajadores de la cultura en ese sentido? ¿Nos suena como adaptada a nuestro tiempo? ¿Nos suena más bien arcaica? Fue en aquella Francia, en el contexto del caso de Dreyfus, que el mundo empezó a leer y a escuchar la palabra intelectual. Era nueva. Incluso es interesante pensar que cuando aparece la palabra intelectual aparece un modo negativo. Es decir, los conservadores franceses un poco eligieron, un poco inventaron, no existía, pero no se la usaba de esta manera, esa palabra, la palabra intelectual, como descalificativo para esos hombres que elegían inteligir, elegían pensar, elegían, las ideas, la justicia, todo ese palabrerío que no tenía nada que ver ni con la nación ni con las instituciones, ¿no? Entonces, ellos se apropian en principio de un descalificativo y se afirman en eso. Y era una novedad y tenía su efecto. Nosotros somos los intelectuales, sí. Por ejemplo, Émile Zola, que por supuesto ya era el autor de una gran obra novelística inspirada por los ideales del naturalismo, de los que era su principal teórico, es decir, el apego total a los hechos. Esto tenía mucho que ver. Si la carta de Zola tiene, digamos, la rúbrica así de un gran novelista, pero sobre todo la autoridad de alguien que nosotros veríamos desde nuestro tiempo como un periodista, como un hombre de hechos, como un hombre, digamos, interesado en cómo se documenta. Un hecho con todos los ingredientes que eso significaba, digamos, desde el punto de vista del estilo, desde el punto de vista de los temas, la denuncia social, el feísmo, todo eso. Y por supuesto, lo que era nuevo en aquel momento era la prensa popular, ¿no? Era un arma nueva, eso de imprimir 300.000 ejemplares de un periódico. Y bueno, eso hizo muchísimo efecto en esa acusación injusta a ese militar judío que era Alfred Dreyfus, de haber trabajado como espía para Alemania, y tuvo el máximo efecto. Fue lento, fue progresivo, pero fue el máximo efecto. Es decir, primero hizo entrar la palabra antisemitismo, que también era nueva, en el debate público, ¿no? Zola dijo, esto no se debe a un hecho, esto se debe a un acto de antisemitismo, a un acto racista. Después puso en marcha la verdad, que es una expresión que adoptó Zola. Se empezaron a destapar las mentiras, las falsificaciones por parte del fiscal, del ministro de Guerra. Florecieron los partidarios de Dreyfus, también como efecto de la carta de Zola. Un montón de otros escritores se sumaron al llamado del escritor a la verdad. Ahí sucede en 1902, 4 años después de la publicación de la carta, que el escritor se muere. Algunos dicen que asesinado por antidreyfusistas. Bueno, el caso tenía vida propia de todos modos. Fue el proceso judicial del siglo en Francia. Al cabo de 8 años, inocente, reinstalado en el ejército, nombrado caballero de la Legión de Honor, y la chispa había sido la palabra de un escritor en la tapa de un diario. Es muy tremendo visto desde nuestro tiempo porque nunca más vimos una cosa así. Salvo, no sé, algún ejemplo que ustedes quieran manejar. Thomas Mann, el más grande de los escritores alemanes, ya era premio Nobel de Literatura. Desde Estados Unidos y a través de los micrófonos de la BBC en 1936, haciendo sentir toda, su condición de gran escritor para oponerse al Führer, para advertir de lo que podía significar para Alemania el nacionalsocialismo. ¿Qué logró? ¿Se hizo escuchar? ¿Comprometió en algo la administración Hitler? No, bueno.
A la luz de los hechos, parece que no. Borges en 1939, uno de los más elocuentes intelectuales pacifistas. Yo abomino de Hitler porque no comparte mi fe en el pueblo alemán, porque juzga que para desquitarse de 1918 no hay otra pedagogía que la barbarie ni mejor estímulo que los campos de concentración. Es impresionante el pronunciamiento de Borges en 1939. Y por supuesto, adivinamos que habrá sido leído, por mucho que fuera en las respetadísimas páginas de Sur, como un lamentoso autor de cuentos fantásticos ignorado por el mundo real. Pero son objetivos demasiado grandes como para derribar. Bueno. En el caso de Solá, se enfocó en un caso particular que estaba al alcance de ser derribado por la opinión pública. Sí. Si ponía los argumentos pero que también era una manifestación de un fenómeno más grande que era el antisemitismo. Está bien. Y era el mundo castrense también. Sí. Con lo importante que era en el siglo XIX en todo el mundo. Cuesta encontrar un golpe que haya llegado a destino. Me esforcé, encontré un par. Capaz que en el terreno más de lo simbólico, que no de la influencia en una toma de decisiones. Lo prometo para después de la pausa. Es fácil desviarse. Sigamos, Fernando. Los intelectuales y su lugar en los grandes debates. Cuesta encontrar, decíamos, un golpe que haya llegado a destino. ¿Dispararon muchas veces? ¿En algún momento entró la bala? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, un pedido de acción complacido, un llamado escuchado. Creo que solo en el terreno de lo simbólico, cada tanto, la cultura parece anotarse alguna clase de victoria, como sucede con la West Eastern Divan Orchestra, su mensaje de hacer cosas juntos, israelíes, palestinos. Si se acuerdan, también en ese terreno, en su momento, el destacado funcionario de cultura argentino Darío Lopérfido, que fue, secretario de Cultura de la Rúa, fue director del Teatro Colón, fue ministro de Cultura cuando el gobernador en Buenos Aires era Rodríguez Larreta. Pisó fuerte con el discurso de que los desaparecidos no son 30.000. Y que esa cifra la inventaron unos oportunistas con fines de lucro, qué sé yo. Un día, en un programa de La Nación Más, conducido por María O'Donnell, y en el que les tocó compartir de mesa, uno de los intelectuales de peso que hay en la Argentina, por lo menos en cuanto a, su paso adelante, su arrojo, su pronunciamiento con respecto a los temas sensibles, ¿no? Que es Martín Cohen, un novelista, un ensayista, premio Herralde por su novela Ciencias Morales. Le contestó. Pasaron algunos años de aquel cruce y, sin embargo, aquella respuesta se la voy a pedir a Tanito para que quienes nos están siguiendo vía YouTube la puedan ver, además de escucharla. Parece haberse consolidado como parte de la resistencia al negacionismo. Porque la cifra, un segundito, porque la cifra de 30.000 no solo es abierta en el sentido más fuerte de la noción de una cifra abierta, es una interpelación al Estado, es una exigencia de respuesta. Martín, todas las cifras de las tragedias son abiertas. No, cuando se estrella un colectivo con 50 personas encima son 50. Pero esto no solo no sabemos cuántos boños murieron de mano de los serbios, no sabemos cuántos. Solo fue una tragedia política. Hay un carácter singular de lo que pasó en la Argentina. Y no me refiero solo a la lucha armada, ni estrictamente a la lucha armada, que es un capítulo particular que me interesa muchísimo. Después del 24 de marzo del año 76, la capacidad de combate y de operación de las agrupaciones armadas estaba prácticamente desarticulada. Y lo que siguió fue una matanza feroz para quebrar todo sentido de participación política, de reivindicaciones sociales, todo ese estado de emergencia y de lucha que no pasó por la lucha armada y que aplastaron, ya sabemos cómo. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. ¿Por qué? Porque la represión fue clandestina. Porque no hubo cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por eso. Y si la abrimos en 30.000, la abrimos, en un colectivo, en un momento determinado, se postula, y yo insisto en la idea de postulación, porque justamente no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación, porque si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos, no es que inventamos 30.000 como se dice tontamente o macabramente, inventamos 30.000 porque no sabemos. El hecho de no saber es una denuncia en sí misma. Exacto, es una exigencia de respuesta.
Martín Cohen dice, la cifra es abierta, con pasión, con elocuencia. Insisto que esta pieza vuelve cada vez que hay algún episodio que tiene que ver con el negacionismo. Permanentemente vuelve este pasaje que es muy interesante por la resignificación que el propio Cohen hace de una cifra que originalmente surge supuestamente de un conteo, ¿no?, más o menos exacto de cuántos eran las víctimas del terremoto de Estado en Argentina, que fue controvertido y sin embargo, vuelve con esta forma. Por mucha pasión que le puso y por mucha elocuencia con la que lo dijo, bueno, ahora en Uruguay ya tenemos nuestro propio hongo de la Libertad Avanza, también con su rama negacionista. Es decir que, tuviste a Roque García, el candidato por Cabildo Abierto, que entró en ese carril de cuestionar que en realidad no son tantos los desaparecidos, haciendo énfasis en que muchos desaparecieron en Argentina y no en Uruguay, es decir, tratando de controvertir la cifra, que en Uruguay es mucho más chica, ¿no? Y quizás es mucho más manejable, y como decía, lo del colectivo, la tecnología del colectivo. Sin embargo, hay gente acá que trata de meter un poco de cizaña. Pero la tendencia no debería ser a la baja de las expresiones negacionistas, en principio parecen altas. En este momento, en Argentina, acá también incluso. Pero ¿y por qué? ¿Por qué tendría que ser a la baja? Todo lo contrario. O sea, si vos esperás que haya, digamos, más y más cuestionadores de eso. No, ya lo tuviste. De hecho, ya tuviste expresiones políticas que se materializaron en el partido, que en su base tenían elementos que eran justificadores, por ejemplo, de la dictadura, como los que se encargaron de evitar que en Uruguay que existiera una Cuba. O sea, que durante mucho tiempo estuvieron escondidos políticamente, pasó un determinado tiempo, tuvieron el espacio en donde manifestarse de esa forma. Y de ahí que a los intelectuales a lo mejor, bueno, se les vayan un poco las ganas de salir a dar esa lucha, la de los debates, la de los pronunciamientos. También hay intelectuales que entienden que... Porque pues, es muy interesante todo esto que hablamos, ¿no? Y el lugar de los medios también es muy rico. A veces pasa que intelectual quiere debatir con otro intelectual. Y vos, por ejemplo, cuando gestionás determinados debates sobre cosas, hay intelectuales que son muy buenos, que te dicen, no, con fulano no. No, me obligás a mí a debatir con el peor ad hominem, con el peor hombre de paja, los peores argumentos que me vas a traer. Poneme a alguien con cierto nivel. ¿Quién es la persona con cierto nivel? Le preguntás y su idea de la persona con cierto nivel son más o menos lo que piensan lo mismo que ellos. Entonces, a veces se da eso, que la intelectualidad... Qué horrible hablar de intelectualidad porque es muy difícil, ¿no? Vamos a tener intelectualoides. Claro. Creo que hay un problema. Creo que ya nos dimos cuenta de que estamos buscando una nueva palabra, ¿no? Sí, siempre, para los que se meten y digamos, con cierto alcance. Es difícil que el intelectual... Es difícil... a veces es difícil dar determinadas discusiones o debates porque la intelectualidad piensa más o menos parecido en determinados temas. El gran intelectual de derecha versus el gran intelectual de izquierda cada vez lo ves menos. No se da tanto. O les parece que estoy errado. ¿Cuál fue el último así gran debate que vieron un intelectual de un bando versus un intelectual del otro? Son pocos los que estamos viendo últimamente. Pero se dan en la arena política. Y por fuera de la arena política vas a ver, veías antes a capaz en el periodismo, ¿no? Esos editorialistas, dueños de diario. Pero tampoco tenemos un historial de grandes intelectuales debatiendo en Uruguay. Debatiendo específicamente. Como dice Pensé que ibas a decir grandes intelectuales y punto, sapo. Otra cosa es que lo hagan desde una tribuna. No me animo tanto. Mañana capaz que sí. También hay otro tema que para mí esto siempre viene atado a la popularidad de la figura. Que eso es una cosa que es la pregunta original de Fernando, ¿no? Bueno, ¿Por qué perdieron su lugar de popularidad los intelectuales? Stephen King, el azote de Donald Trump. Claro, Stephen King... ¿En qué se terminó convirtiendo eso? Bueno, en una novela. Sí, pero vos sabés que para mí hay determinadas balas que entran. Por ejemplo, no sé, por decir alguna cosa. De ese caso es J.K. Rowling. Probablemente no la consideremos una intelectual. Probablemente hablás con gente del mundo de la literatura y no consideren que la saga de Harry Potter es alta literatura, todo lo contrario. No, lo de Stephen King es más interesante en el sentido de un gran americano muy querido por millones. El caso de J.K. Rowling, una autora muy popular, agarra la bandera esta de decir, bueno, los hombres son hombres, las mujeres son mujeres. Para mí, mujer trans no existe. Agarra esa bandera. ¿Le cambió la idea a todo el mundo? No.
pero la bala entró, en el sentido de que tenés columna de radio y de tele dedicadas enteramente a un tuit de J.K. Rowling. Tenés especiales debatiendo el tema, grandes intelectuales que saben a responderle con sus argumentos, etc. Para mí, a veces hay un proceso de acumulación. Lo de Cohen, por ejemplo, que es muy interesante. Yo he visto comunicadores muy populares, ese caso de Rebord, por ejemplo, Sí, ¿no? cómo no. Casi que repitiendo esto palabra por palabra. Le cambió a todo. No, pero por ejemplo le dio una gran herramienta argumental a la gente que defiende su posición. Esa idea de cifra abierta, esto es una impugnación, digamos, su desarrollo teórico bajó y bajó al que probablemente sea un peronista a pie que te va a repetir esto o te va a compartir el video, etcétera. En ese sentido, Es como una entonces, lucha armamentística donde ellos ponen munición. El intelectual tiene la capacidad de poner su munición y que otros la usen. son procesos lentos, digamos, se escucha de a poco, va llegando de a poco. Zizek utilizó todo el discurso inaugural de la Feria del Libro de Frankfurt para hablar de, bueno, la necesidad de solucionar el problema de Palestina, por ejemplo, hace un par de temporadas. Hacía días que había pasado el 7 de octubre. Es uno de los filósofos que se mete en los temas y que tiene una voz muy particular y muy escuchada. Uno supone que, más allá de que a Netanyahu no se le mueva un pelo, por lo que diga Zizek, alguna clase de movimiento así más de lejos, más silencioso, como dice Jorge, a lo mejor. Pero ahí tenés como sí Jordan sucede. Peterson y el otro que debaten siempre. Sí. Digo, Sí sé que me parece que juega en otra liga. No, pero pero a veces debate con Zizek, Jordan Peterson. Sí. Para muchos, Jordan Peterson es un intelectual. Sí, Claro, no, por eso. Está digo, bien. a lo El de las 12 reglas. Estoy sí. poniendo como nombres populares. Para muchos, a nivel- Agustín Laje es un intelectual. Bueno. Pero yo quiero decir, a lo que quiero decir es todavía, y en Uruguay me parece, todavía, digamos, los argumentos que bajan digamos, a la gente para que un asado pueda defender una idea, siguen viendo de la política. Siguen viendo de la política. Me parece que sigue estando en la política, digamos, la esgrima, digamos, las herramientas argumentativas que después usa la población. A eso voy. Todavía no sé si hay en Uruguay intelectuales por fuera de la política que generen, digamos, una masa crítica que vaya, digamos, monocordemente atrás de eso que dice el intelectual. Ahí sí que hablamos de un fenómeno en retirada, ¿no? Volveríamos al tema de los políticos ilustrados. En todo caso, claramente no esperamos más y más. Pero los políticos hay. Ilustrados. Yo creo que los hay todavía. Hay Por que, eso hay que ir cerrando, Sí, pero yo sí, pregunto sí, una cosa, ¿no? Si le medimos, para Fernando, si le medimos en los medios la fuerza del político con los votos, ¿no? Pues es un proceso democrático. Yo te digo, palabra de senador más fuerte que palabra de diputado, ¿no? Está más arriba de la lista, es más votado, tiene otro lugar político. Palabra de ministro, importante. Palabra de presidente, la más importante de todas. Se respetan esas En el caso del, jerarquías, ¿cómo no? en el caso del intelectual, ¿cuál es ahí? ¿No? ¿Nobel vale más que doctor en algo? ¿No? ¿El libro exitoso, querido por la crítica, vale más que el más vendido? Yo creo que es ahí difícil. es todo ¿Cómo mucho- le medimos el aceite al intelectual? Es todo mucho más relativo, tiene mucho que ver con el personaje que está creado. Cohen es claramente el escritor, digamos, elocuente que hay en la Argentina en este momento, erudito, encantador, que tiene además todo su perfil de figura popular, hincha de Boca, etcétera. Todo eso no hace necesariamente ni a los premios que ganó, ni a los méritos de sus libros. En ese sentido, y cierro con esto, capaz que a la carta, que evidentemente ha sido la carta de la que hablamos al principio, que por ejemplo la imprimió Brecha, firmada por un montón de artistas, sí, de profesores, bueno, de gente del mundo académico, toda gente muy diversa que hace, entonces, digamos, al tamaño de lo expresado allí y de la voluntad que se le trata de transmitir al gobierno. Le faltaba que le pusieran un título. Yo acuso. No una cita, no una referencia Decilo, a otra Yamandú. cosa. Decilo, Yamandú. Algo nuevo. Yo acuso era nuevo en ese momento. Impactó mucho en esa primera plana. ¿Qué es esto? Basta de Algo que nos- contorsionismo. Decilo. Recibimos y publicamos, pusieron en Brecha. ¿No queda un poco inexpresivo? No, bueno, pero por eso no iría a poner un título en una carta que no tenía título. Pero si tenía título, a eso me refiero. Fue sin título. está bien. Fue sin título. O sea que todo se reduce a un título y un clic. No digo que todo se reduzca. Si no le pones ni un título. Pero hace seguro mucho más al alcance de un pronunciamiento
Que, como dice Jorge, esos órdenes jerárquicos. Yo creo que ¿a quién le ganaron a estas personas? No, son personas Yo creo que indudablemente muy escuchadas. los intelectuales lo mató Change.org. Pero no está muy Lo mató estandarizado. Bueno, está Cristel. Sí, está Cristel. Mirala, ahí del otro lado. Cristel Granjecki viene a hablarnos mucho más del Grange junto al sapo perllamero. Ya venimos. Fácil desviarse.